Retomo después de un problema técnico. Bueno, entonces les decía, mi idea es ahora desarrollar un poco de todos estos lugares, ¿sí? Voy a desarrollar 3, Mesopotamia, Hatti y Asiria, porque están muy vinculados. Ahora yo se los voy a ubicar para que... En realidad todos están vinculados, ¿sí? Porque todo esto es esta zona del mundo, ¿sí? Por lo tanto, está todo, ¿sí? Piensen que Mesopotamia es esto, Egipto, ¿sí? Hatti va a ser acá, ¿sí? Asiria va a ser parte, ¿sí? De lo que conocemos como Mesopotamia y va a ocupar todo, inclusive va a llegar en el primer milenio a ocupar Egipto, va a ser uno de los grandes imperios de la antigüedad. Lo que ocurre es, el otro día les daba a unos alumnos de secundario un video sobre revolución industrial, siglo XIX, ¿no? Siglo XVIII y XIX. Y entonces el video decía que con la revolución industrial, por primera vez, Europa pasaba a ocupar un lugar central en la historia, pero que seguía Oriente teniendo un peso enorme y que no va a ser hasta avanzado el siglo XIX, inclusive el siglo XX, que ese centro del mundo no va a estar ubicado en Europa principalmente, a partir de la dominación imperial de África y de parte de Asia, y después fuera de Europa en Estados Unidos. Pero Oriente fue durante la mayor parte de la historia humana, porque allí, porque en esta zona de África es el origen, el centro del desarrollo socioeconómico de la humanidad. Por lo tanto, en todos estos temas que nosotros vamos a estar hablando de la historia antigua, esta zona, ustedes van a ver que se van a superponer imperios, a ver competencia de unos con otros, ¿sí? Lo importante es tener claro la ubicación geográfica de cada uno y el desarrollo temporal, porque nosotros vamos a hablar de Egipto, pero vamos a hacer una periodización sobre Egipto, desde su origen hasta la dominación por parte de Roma, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en claro esa cronología. Para tener en claro esa cronología, hay algo que es muy importante, que es que nosotros en esta unidad que nos queda, ¿sí? Que estamos tratando, vamos a poner acá 0. Este 0 es un acuerdo, digamos, un consenso entre las diferentes culturas, ¿sí? Y alguna información arqueológica, pero piensen que esta datación es una datación que se produce en la Edad Media, por lo tanto es una datación ficticia porque no había mucha información sobre el tema, por eso les digo, es un como sí, un acuerdo, ¿sí? Nosotros en historia mundial de lo que conocemos como la era cristiana, a veces usamos el término nuestra era, generalizando, digamos, el cristianismo, pero bueno, ahí también hay un acuerdo, que aunque no seamos cristianos, usamos ese nuestro como generalización. Eso también es parte de una construcción y un consenso cultural. Otras culturas basadas en otras cosmovisiones, en otras religiones, tienen otra temporalidad, ¿sí? Usan otro calendario. Bien, entonces, volviendo al acuerdo en el uso del calendario gregoriano, ¿sí? Nosotros vamos a ver en historia mundial en este año, en perspectiva espaciotemporal mundial, de nuestra era, vamos a borrarlo un poco esto, porque vamos a hacer una distribución un poco bastante equilibrada. De nuestra era nosotros vamos a ver
el desarrollo temporal de Grecia y Roma. El Imperio Romano cae en Occidente en el siglo V, en Oriente en el 1200, ¿sí? Y después de esa caída vamos a ver Edad Media. Que de vuelta es una cronología, que también es una generalización, ¿sí? Como les decía, para Oriente, el Imperio Romano de Oriente cae en el 1200. En cambio acá, técnicamente en Occidente, la Edad Media ya empieza en el 410 aproximadamente. Son 700 años de diferencia, ¿sí? Entonces, de vuelta, esto es la cronología de Europa generalizada, esto tiene que ver mucho con la mirada europeísta de estas cronologías, generalizada, pero vamos a encontrar las particularidades de cada caso. Entonces, bueno, y la Edad Media también es un periodo muy variable, como les decía, su propio comienzo es difícil de determinar, para Occidente lo tenemos en el siglo XV, y el final, en el siglo V, y el final lo vamos a tener en el siglo XV, o sea que tenemos 1000 años de historia, más los 500 casi, los 400 de Imperio Romano bajo la era cristiana, ¿sí? O sea que son alrededor, ¿sí? De 1500 años de historia, ¿sí? Desde el cero, de vuelta, miles de comillas, hasta fines del siglo XV, ¿sí? Cuando se produce la invasión